A mediados del siglo XIX, el mundo se presentaba como un escenario estático, donde cada especie de plantas y animales se consideraba inmutable desde el día de la creación. Sin embargo, en el silencio de un despacho en la finca rural de Down House, un hombre destruía metódicamente esta ilusión. Charles Darwin, un antiguo estudiante de medicina inacabado y clérigo frustrado, poseía un don raro. Sabía escuchar el susurro del tiempo en la estructura de los huesos y los pétalos. Su viaje a bordo del barco Beagle se convirtió no simplemente en una expedición, sino en el momento en que la mente humana comprendió por primera vez la verdadera edad de la Tierra y el parentesco de todo lo existente. Esta es la historia de un observador humilde, cuyo trabajo se convirtió en el cimiento de la biología moderna y cambió para siempre el lugar del hombre en el sistema del universo. La provincia inglesa de principios del siglo XIX representaba un mundo en el que el tiempo, al parecer, se movía a la velocidad de la corriente de los ríos de llanura. En 1809, la ciudad de Shrewsbury, situada en el meandro del río Severn, era un lugar donde los vínculos sociales y las tradiciones se valoraban por encima de todo. En la finca familiar de Mount, que se alzaba sobre la ciudad, reinaba una atmósfera de orden estricto y prosperidad intelectual. Fue aquí donde nació Charles Darwin, el quinto hijo de la familia de Robert Darwin, un médico cuya reputación e imponente figura dominaban toda la comarca. La casa de los Darwin estaba llena de los olores de libros viejos, hierbas de botica y hierba recién cortada del extenso jardín. El pequeño Charles crecía a la sombra de la autoridad de su padre, un hombre de enorme estatura y de una influencia igualmente enorme, que sabía poner orden en la casa con una sola mirada. Sin embargo, tras la severidad exterior, Robert Darwin ocultaba una aguda capacidad de observación que transmitió a su hijo. La madre de Charles, Susanna Wedgwood, provenía de la famosa dinastía de maestros de la porcelana, y su tierno amor por la jardinería y las flores exóticas en el invernadero se convirtió para el niño en la primera lección de ciencias naturales. Lamentablemente, Susanna falleció cuando Charles tenía solo 8 años, y este temprano encuentro con la muerte, posiblemente, sembró en su alma las semillas de futuras reflexiones sobre la fragilidad y el carácter transitorio de la vida. En los años escolares, Charles no manifestaba inclinación por las ciencias clásicas. El latín y el griego le parecían muertos y aburridos en comparación con el pulso vivo de la naturaleza tras la ventana de la clase. Sus bolsillos siempre estaban llenos de extraños tesoros, piedras inusuales, conchas de caracoles, huevos de aves y minerales. Podía pasar horas observando los hábitos de los perros o cómo los insectos recolectan el néctar. Su padre, preocupado porque su hijo creciera como un joven ocioso que solo se interesa por la caza y los perros, a menudo le decía que se convertiría en una deshonra para la familia. Esta crítica no amargaba a Charles, pero creaba en él una tensión oculta, el deseo de encontrar su lugar en el mundo sin violar por ello las expectativas de sus allegados. A la edad de 16 años, Darwin fue enviado a Edimburgo para estudiar medicina. El Edimburgo de aquel tiempo era una severa ciudad del norte, envuelta en nieblas y humo de hornos de carbón. La medicina aquí era un asunto cruel y sangriento. Charles asistía a los teatros anatómicos, donde el olor a descomposición y la vista de los cuerpos diseccionados le provocaban un asco físico. La gota que colmó el vaso fueron 2 operaciones realizadas en niños sin anestesia, una práctica habitual de aquellos años. Darwin salió corriendo del quirófano, decidiendo no volver jamás allí. Los años de Edimburgo no fueron una pérdida de tiempo, solo porque fue aquí donde comenzó a asistir a lecciones de historia natural y conoció al biólogo marino Robert Grant. Juntos deambulaban por las orillas de la bahía de Firth of Forth, recolectando animales marinos en los charcos tras la marea baja. Aquí Darwin escuchó por primera vez ideas audaces sobre que los organismos vivos pueden cambiar con el tiempo. Pero entonces le parecían solo hipótesis interesantes, lejanas de la realidad. Viendo el fracaso de la carrera médica, Robert Darwin tomó una decisión que parecía lógica para un caballero de aquel tiempo. Charles debía convertirse en clérigo rural. Para ello, lo enviaron a la Universidad de Cambridge. El Cambridge de los años 30 del siglo XIX era un baluarte de la Iglesia anglicana,
pero bajo la sombra de sus bóvedas góticas florecía también la ciencia. Darwin llegó allí con la intención de estudiar teología honestamente, pero la naturaleza volvió a imponerse. En la universidad descubrió una extraña y apasionada subcultura de coleccionistas de escarabajos. La Beatlemanía lo envolvió por completo. Coleccionar insectos se convirtió en una casa azarosa que requería paciencia, precisión y profundos conocimientos de sistemática. Charles contrataba a muchachos locales para que buscaran ejemplares raros para él en los troncos podridos y pantanos de Cambridgeshire. El acontecimiento más importante del periodo de Cambridge fue el conocimiento del profesor John Stevens Henslow. Henslow no era simplemente un botánico. Era un hombre de conocimientos enciclopédicos y de una bondad asombrosa. Divisó en el tímido estudiante que formalmente estudiaba para clérigo las dotes de un naturalista destacado. Henslow comenzó a invitar a Darwin a sus famosas caminatas científicas y reuniones nocturnas, donde se discutían los últimos descubrimientos en química, física y geología. Darwin se convirtió en el hombre que pasea con Henslow. Esta comunicación le dio lo principal: la comprensión de que la ciencia no es simplemente una acumulación de hechos, sino un intento de construir con ellos una imagen íntegra del mundo. En el verano de 1831, cuando Darwin ya se preparaba para una vida tranquila en una parroquia rural, su vida dio un giro brusco. Al regresar a casa de una excursión geológica por Gales, encontró una carta de Henslow. En la carta se decía que el capitán Robert Fitzroy buscaba a un caballero naturalista educado para participar en una expedición de circunnavegación en el barco Beagle. Fitzroy, un hombre de carácter complejo y origen aristocrático, necesitaba no solo a un científico, sino a un interlocutor digno que pudiera amenizar su soledad en el camarote del capitán durante la larga navegación. La reacción del padre fue predeciblemente negativa. Robert Darwin consideraba la idea peligrosa y perjudicial para la futura carrera de clérigo. Declaró que daría su consentimiento solo en el caso de que Charles encontrara al menos a una persona sensata que apoyara esta expedición. Esa persona fue el tío de Charles, Josiah Wedgwood II. Él vio en la propuesta una rara oportunidad para que un joven ampliara sus horizontes y convenció a Robert Darwin de que la navegación en el Beagle era la mejor educación que se podía imaginar. En septiembre de 1831, Charles Darwin partió hacia Londres para la preparación del zarpe. Compraba equipo: microscopios, frascos para conservar muestras, martillos geológicos y libros. Entre estos libros estaba el primer volumen de los Principios de Geología de Charles Lyell, un regalo de Henslow. Darwin aún no sabía que este libro se convertiría en su guía en el mundo del tiempo y del espacio. En el muelle de Devonport, mirando el pequeño barco de solo 90 pies de largo, sentía una mezcla de entusiasmo y miedo. Dejaba atrás la acogedora Inglaterra, el futuro predecible y las orillas que conocía desde la infancia. Ante él yacía el océano, y tras él, todo un mundo que esperaba a su observador. En este momento, Charles Darwin dejó de ser simplemente el heredero de una familia rica o un estudiante de teología. Se convertía en parte de la gran expedición del espíritu humano, dirigida al corazón mismo del misterio de la vida. El 27 de diciembre de 1831, cuando el viento frío empujaba nubes grises sobre la bahía de Devonport, el pequeño buque de 10 cañones Beagle finalmente abandonó la costa inglesa. Para Charles Darwin, esta mañana fue el comienzo de una larga despedida del mundo habitual. El barco, de solo 27 metros de largo, debía convertirse en su hogar durante los próximos años. Pero las primeras millas del camino trajeron al joven naturalista una dura prueba. El océano lo recibió con un balanceo despiadado, y el mareo se convirtió en una cotidianidad extenuante. Encerrado en el estrecho camarote que compartía con el asistente del capitán y los instrumentos de navegación, Darwin pasaba horas en una hamaca suspendida bajo el mismo techo, sintiendo cómo el mundo a su alrededor perdía su apoyo. En estos largos días de sufrimiento físico, las únicas ventanas a la realidad para él fueron los libros. Darwin estudiaba ávidamente el primer volumen de los Principios de Geología de Charles Lyell. Esta obra ofrecía una visión revolucionaria de la historia de la Tierra.
El planeta no era el resultado de catástrofes repentinas. Cambiaba infinitamente despacio bajo la influencia de fuerzas que continúan actuando hoy en día. El viento, la lluvia y el oleaje. Para Darwin, estas ideas se convirtieron en la clave para comprender el tiempo. Comenzó a darse cuenta de que tras el horizonte humano habitual de unas pocas décadas, se ocultan millones de años, durante los cuales las montañas se convierten en arena y el fondo del mar se convierte en las cimas de las cordilleras. Estas reflexiones preparaban su mente para ver en la naturaleza no un museo estático, sino un torrente efervescente de cambios. La primera parada significativa en las islas de Cabo Verde le dio a Darwin la oportunidad de poner a prueba la teoría de Lyell en la práctica. La isla de Santiago lo recibió con rocas volcánicas calcinadas y el calor de los trópicos. Paseando a lo largo de la costa, Charles notó en el espesor de un precipicio de basalto una franja horizontal blanca. Tras un examen más detenido, resultó ser una capa de conchas y corales comprimidos, elevada muy por encima del nivel del océano. Era una prueba irrefutable. La isla alguna vez estuvo bajo el agua, y luego lentos procesos tectónicos la empujaron a la superficie. En su diario, Darwin anotó este momento como el primer descubrimiento científico independiente, que le trajo un sentimiento de profunda satisfacción. La sensación de que era capaz de leer la historia del planeta en la piedra le dio confianza en sí mismo. El cruce del Atlántico estuvo acompañado de una observación infinita de la vida marina. Darwin construyó una red especial de seda fina que remolcaba tras la popa del barco. Para su deleite, en la red aparecían criaturas translúcidas caprichosas, plancton, sifonóforos y larvas de animales marinos. Pasaba horas examinándolos bajo el microscopio en el camarote del capitán, asombrándose de su complejidad y fragilidad. En el océano abierto, donde parecería que no hay nada a lo que la vida pueda aferrarse, descubrió mundos enteros. Estos pequeños organismos se convirtieron para él en los primeros maestros en cuestiones de adaptación y diversidad biológica. A finales de febrero de 1832, el Beagle echó anclas en la bahía de Bahía, en las costas de Brasil. América del Sur cayó sobre Darwin en una cascada de olores, sonidos y colores. Cuando pisó por primera vez bajo la sombra de la selva tropical, le invadió un sentimiento cercano al éxtasis religioso. Los árboles gigantes, entrelazados con lianas, las aves brillantes y el zumbido infinito de los insectos, creaban una atmósfera de absoluta redundancia de vida. Darwin escribió en su diario que aquí era difícil respirar por el exceso de impresiones. Sin embargo, esta belleza también tenía un lado oscuro. Al enfrentarse a la institución de la esclavitud en Brasil, Darwin sintió un profundo asco. Observando el trato a los esclavos, se daba cuenta de que la injusticia social es una fuerza tan cruel como la lucha por la supervivencia en la selva. Su educación humanista entraba en conflicto con la realidad del mundo colonial, y esta experiencia le hizo reflexionar aún más agudamente sobre la naturaleza del hombre. La etapa científica más importante de la navegación a lo largo de la costa este del continente fue el trabajo en la Patagonia. Las pampas de Argentina, llanuras inmensas azotadas por los vientos, se convirtieron para Darwin en un gigantesco cementerio de la antigüedad. En el lugar de Punta Alta, descubrió costas escarpadas compuestas por capas de arcilla y arena. Utilizando el martillo geológico, comenzó a extraer de la roca fragmentos de esqueletos de criaturas cuya escala no encajaba en las nociones habituales sobre la fauna. Eran los huesos del megaterio, un perezoso gigante del tamaño de un elefante, y los caparazones de los gliptodontes, armadillos del tamaño de un automóvil moderno. Estos hallazgos provocaron en el cerebro de Darwin un enjambre de preguntas. Notó una asombrosa similitud estructural entre estos monstruos extintos y los animales diminutos que continuaban corriendo por las pampas en ese mismo momento. Los perezosos y armadillos modernos parecían copias reducidas y simplificadas de sus ancestros fósiles. Si cada especie fue creada por un acto divino de una vez y para siempre, ¿por qué algunas de ellas desaparecieron y otras, tan similares, permanecieron? ¿Por qué la naturaleza conserva el plan de estructura, pero cambia la escala? Las respuestas aún no estaban formuladas, pero Darwin ya comenzaba a sentir el hilo que une las generaciones a través de intervalos colosales de tiempo.
La ley de sustitución de tipos se convirtió en uno de los principales pilares de su futura teoría. El viaje continúa hacia el sur, hacia las gélidas aguas de Tierra del Fuego. Aquí Darwin se enfrentó a un clima que parecía hostil a la existencia misma. Las montañas rocosas cubiertas de glaciares y las eternas tormentas en el Cabo de Hornos creaban el escenario para el encuentro con los pueblos más primitivos del planeta. Los habitantes del archipiélago, los yaganes, existían en condiciones que al inglés le parecían imposibles para la vida. Personas semidesnudas en el frío, obteniendo alimento entre las rocas, provocaron en Darwin una profunda reflexión. Se dio cuenta de que la brecha entre el caballero londinense y el salvaje de Tierra del Fuego no es un abismo entre especies, sino el resultado de un largo camino de adaptación cultural y física. Este encuentro le privó para siempre de la fe en la exclusividad del hombre civilizado, situándolo en la misma fila que todos los seres vivos que luchan por un lugar bajo el sol. Hacia el otoño de 1834, el Beagle rodeó el extremo sur del continente y salió al Océano Pacífico. 5 años de navegación transformaron a Darwin de un joven curioso en un investigador curtido. Aprendió a soportar privaciones, a trabajar en cualquier condición y, lo más importante, a ver patrones donde otros solo veían caos. Sus diarios estaban llenos de anotaciones sobre la geología de los Andes, sobre las mareas y la distribución de las plantas. El océano se convirtió en su universidad y cada costa en un aula de conferencias. Acumuló un volumen colosal de hechos que requerían explicación. Su mente ya no podía contentarse con las respuestas tradicionales. Esperaba el último impulso decisivo que transformara las observaciones dispersas en una imagen íntegra del universo. Este impulso le esperaba en un pequeño archipiélago, perdido en el océano, donde el tiempo y el espacio trabajaban bajo sus propias reglas especiales. Darwin se preparaba para conocer las Islas Galápagos, sin sospechar aún que se convertirían en el espejo en el que finalmente vería el auténtico rostro de la vida. En septiembre de 1835, el Beagle se acercó a las costas de las Islas Galápagos, un archipiélago perdido en el Océano Pacífico que, a primera vista, le pareció al naturalista la encarnación del infierno. La narración de este periodo se concentra en el severo paisaje volcánico, donde rocas de basalto negro, afiladas como navajas, se alternaban con arbustos raquíticos y cactus gigantes. El sol aquí abrasaba sin piedad, calcinando la tierra hasta el estado de escoria, y el olor a azufre y salpicaduras saladas impregnaba el aire. Para Charles Darwin, acostumbrado al verdor de los prados ingleses, esta región lucía como un mundo recién salido del crisol de la creación, aún sin enfriar y extremadamente inhóspito. El primer encuentro con la fauna del archipiélago ocurrió en la isla de Chatham. Darwin se topó con criaturas que parecían provenir de una época prehistórica. Tortugas terrestres gigantes, que pesaban cientos de kilogramos, se desplazaban lentamente por senderos pisoteados durante siglos. Estos animales poseían una calma asombrosa. Casi no reaccionaban a la presencia humana, permitiendo al naturalista medir sus caparazones y observar cómo bebían agua de escasos manantiales. Fue precisamente aquí donde sonó la observación del vicegobernador Nicholas Lawson, que se convirtió para Darwin en un disparador intelectual. Lawson afirmaba que podía determinar sin error de qué isla procedía tal o cual tortuga, con solo mirar su apariencia. En algunas islas, donde la hierba era abundante y crecía a poca altura del suelo, las tortugas tenían caparazones en forma de cúpula y cuellos cortos. En otras islas, más áridas, donde el alimento debía obtenerse de las ramas altas de los cactus, los caparazones tenían una forma extraña que recordaba a una silla de montar española, con una profunda muesca al frente. Esto permitía a los animales levantar la cabeza al máximo. Para Darwin, cuya mente ya estaba preparada por las obras de Lyell para la idea de los cambios, esta observación se convirtió en la primera piedra en el cimiento de la duda. Si las especies fueron creadas inmutables, ¿por qué el creador necesitó introducir diferencias tan finas y puramente funcionales en el diseño de criaturas que viven en rocas vecinas? No menos asombroso resultaron los lagartos, las iguanas. Darwin observó 2 especies de estos reptiles. Las iguanas terrestres
amarillento-marrones y pesadas, se alimentaban de los frutos de los cactus. Pero las iguanas marinas, de color negro carbón y cubiertas de excrescencias que recordaban a los corales, se comportaban de manera completamente distinta. Eran los únicos lagartos en el mundo que obtenían sustento en el océano. El naturalista registraba cómo se zambullían en el oleaje, se aferraban con potentes garras a las piedras submarinas y roían las algas marinas. Realizaba experimentos intentando comprender los límites de su resistencia y se asombraba de su capacidad para contener la respiración durante decenas de minutos. Estos dragones de los Galápagos eran la encarnación viva de la adaptación. La forma de la cola, la estructura de los dientes e incluso la capacidad de expulsar el exceso de sal a través de las fosas nasales. Todo testimoniaba que la estructura biológica es plástica y se ajusta al dictado del entorno. Sin embargo, la verdadera revelación provino del mundo de las aves. Darwin recolectaba metódicamente una colección de aves pequeñas y anodinas que al principio consideró un grupo aleatorio de tordos, pinzones y chochines. Las colocaba descuidadamente en cajas, a veces olvidando marcar la isla específica de captura, suponiendo que las aves volaban fácilmente a través de los estrechos y eran iguales en todas partes. Más tarde, cuando comenzó a analizar sus recolecciones más atentamente, notó un patrón aterrador. En cada isla habitaba su propia forma de pinzón, que se diferenciaba de sus vecinos por la forma y el tamaño del pico. En unos, el pico era potente y corto, idealmente adaptado para triturar semillas duras. En otros, largo y delgado como una pinza, para extraer insectos de la corteza de los árboles. Había también aquellos cuyos picos recordaban instrumentos para comer bayas. Esta variabilidad, con una similitud casi total en el resto de la estructura del cuerpo, sugería un parentesco. Darwin comenzó a sospechar que alguna vez un grupo de pinzones llegó al archipiélago desde el continente, y al encontrarse en condiciones de aislamiento en diferentes islas, comenzó a cambiar. Las aves parecían llenar nichos ecológicos vacíos, transformándose de comedores universales en especialistas estrechos. La idea de que las especies pueden transmutar, es decir, transformarse unas en otras bajo la presión de las condiciones naturales, se plasmó en su diario como una suposición audaz. Las Islas Galápagos se convirtieron para él en una lupa en la que los procesos que ocupan millones de años se manifestaron con una claridad excepcional gracias al aislamiento geográfico. Hacia octubre de 1835, el Beagle abandonó el archipiélago y puso rumbo al oeste, a través del Océano Pacífico. Darwin pasaba largas horas en la cubierta, observando el juego de los peces voladores y la luminiscencia del plancton en las aguas nocturnas. Su mente estaba sumida en la confusión. Todo lo que le enseñaron en Cambridge, todo el sistema ordenado de teología natural que afirmaba la inmutabilidad de las especies, comenzaba a derrumbarse. Sentía que había tocado un misterio que era mucho más vasto que el simple descubrimiento de nuevos animales. Las islas, surgidas del océano como resultado de erupciones, eran jóvenes, y la vida en ellas debía de haber surgido recientemente. Si vino del exterior y cambió, significa que la variabilidad es la ley de la vida misma. El viaje continuaba. Tahití asombró a Darwin con su exuberante vegetación y el orden social establecido por los misioneros. En Nueva Zelanda estudió la cultura maorí y en Australia se topó con una fauna que terminó por desconcertarlo. El canguro, el ornitorrinco, los lobos marsupiales. Estas criaturas lucían como si las hubiera creado una mente completamente distinta en comparación con las que habitaban Europa o América. Darwin anotó en su cuaderno que si creyera en dos creadores diferentes, su trabajo sería visible precisamente aquí. El ornitorrinco, que combinaba rasgos de mamífero, ave y reptil, era una anomalía biológica que era imposible de explicar en el marco de la biología tradicional. Para cuando el Beagle alcanzó las costas de Sudáfrica y volvió a cruzar el Atlántico, Darwin ya no era simplemente un recolector de hechos. Se había convertido en un teórico que buscaba un principio unificador para toda esta increíble diversidad. 5 años de navegación llegaron a su fin. El 2 de octubre de 1836, el buque echó anclas en el puerto de Falmouth.
A tierra bajó un hombre cuya salud estaba mermada por años de mareos y fiebres, pero cuyo espíritu estaba cargado de ideas capaces de hacer estallar el mundo. Charles Darwin traía en sus baúles no solo aves disecadas y huesos de gigantes extintos, traía a Inglaterra las semillas de la mayor revolución científica. Comprendía que por delante le esperaba una lucha, no con la naturaleza, sino con las convicciones humanas. Y esta lucha requeriría de él toda la entereza y paciencia que había acumulado durante su viaje de circunnavegación. La mañana de octubre de 1836 recibió a Charles Darwin en tierra inglesa con una humedad penetrante, pero en su alma reinaba una excitación febril. El fin del viaje de circunnavegación significaba el fin de las penurias físicas, pero el comienzo de un maratón intelectual que duraría el resto de su vida. Al instalarse en Londres, Darwin se encontró en el epicentro de la ciencia victoriana. La ciudad de aquel tiempo representaba un laberinto de humo de carbón, farolas de gas y majestuosos edificios de sociedades científicas, donde caballeros con levitas estrictas discutían la estructura del universo. Darwin se convirtió rápidamente en una estrella de la sociedad geológica. Sus colecciones del Beagle causaban admiración entre los expertos más sofisticados. Sin embargo, tras el brillo exterior de las recepciones sociales y las discusiones científicas, se ocultaba un intenso trabajo mental que buscaba reunir los fragmentos dispersos de observaciones en un sistema único. El giro decisivo ocurrió a principios de 1837, cuando el ornitólogo John Gould procedió al estudio de las aves traídas de las Islas Galápagos. Gould comunicó a Darwin una noticia impactante. Todos aquellos pinzones que Charles consideraba familias diferentes eran, en realidad, especies estrechamente emparentadas, únicas para cada isla individual. En ese momento, en la mente de Darwin, estalló una chispa de comprensión. Los picos de las aves no eran un capricho aleatorio de la naturaleza, sino instrumentos de supervivencia ajustados con precisión. En unos, macizos para romper nueces; en otros, delgados para extraer larvas de debajo de la corteza. La naturaleza no los creó así inicialmente. Los moldeó a partir de una forma común bajo la presión de la necesidad. Darwin abrió su primer bloc de notas con apuntes sobre la transmutación de las especies y dibujó en una de las páginas un árbol esquemático con ramas, escribiendo arriba: «Yo pienso». La vida en el ruidoso Londres pronto se volvió insoportable para Darwin. Su salud, mermada en los trópicos, comenzó a dar fallos graves. Una debilidad inexplicable, ataques de náuseas y palpitaciones, y obligaban a buscar cada vez más la soledad. En 1839 se casó con su prima Emma Wedgwood. Fue una unión construida sobre un profundo afecto y una asociación intelectual. Emma era una mujer de mente fina y profunda fe cristiana. Se convirtió para Charles no solo en esposa, sino también en enfermera, editora y la única persona con la que podía compartir sus pensamientos más íntimos. Sin embargo, fue precisamente la fe de Emma lo que creaba en Darwin un conflicto tortuoso. Comprendía que su futura teoría podía herir los sentimientos religiosos de ella y destruir aquel mundo acogedor que habían comenzado a construir juntos. En 1842, la familia Darwin se mudó a Down House, una antigua finca en el condado de Kent, rodeada de bosques espesos y campos tranquilos. Aquí, lejos del bullicio de la capital, Charles creó su propio laboratorio de la vida. Cada uno de sus días estaba sujeto a una rutina estricta, casi monástica. Después del desayuno se dirigía al despacho, donde entre miles de libros y hojas de herbario, pasaba horas sumido en reflexiones. Luego seguía el paseo obligatorio por el Sandwalk, un camino circular en el jardín que él llamaba su senda del pensar. Darwin colocaba piedras en fila, y con cada vuelta completada, golpeaba una piedra con el pie, midiendo el tiempo necesario para resolver tal o cual tarea. La naturaleza alrededor de Down House se convirtió para él no en un fondo, sino en objeto de un experimento infinito. Observaba cómo los abejorros polinizan las flores, cómo las semillas migran en las patas de las aves y cómo cambia la composición de las hierbas en su césped. El enigma principal permanecía sin resolver. ¿Cuál es exactamente el mecanismo que obliga a las especies a cambiar?
La respuesta llegó por casualidad, durante la lectura del ensayo de Thomas Malthus sobre la población. Malthus afirmaba que en la sociedad humana el crecimiento de la población siempre supera el crecimiento de los recursos, lo que conduce inevitablemente a una lucha por la existencia. Darwin trasladó instantáneamente esta lógica a todo el mundo vivo. Se dio cuenta de que en la naturaleza salvaje nacen muchísimos más individuos de los que pueden sobrevivir. En esta batalla infinita por el alimento y la luz, cualquier característica aleatoria, por insignificante que sea, un olfato un poco más agudo o una coloración un poco más brillante, puede dar una ventaja. Aquellos que poseen esta ventaja sobreviven y la transmiten a la descendencia. Esto era la selección natural, una fuerza ciega, despiadada y perfectamente lógica que reemplazaba la voluntad del Creador. Darwin comprendió que tenía en sus manos la clave para entender todo lo existente, pero esta clave estaba al rojo vivo. Anunciar que el hombre y todo lo vivo son solo el resultado de una filtración aleatoria de mutaciones útiles significaba declarar la guerra a toda la moral victoriana. El miedo al ostracismo social y el deseo de proteger a Emma obligaron a Darwin a callar durante largos años. Decidió que no publicaría la teoría hasta que reuniera montañas de pruebas irrefutables. Se transformó en un detective de la naturaleza. Durante 8 años, dedicó todo su tiempo al estudio de los cirrípedos, balanos. Pedía muestras de todo el mundo. Las diseccionaba bajo el microscopio hasta la ceguera en los ojos. Describía los más mínimos detalles de su estructura. Quería convertirse en una autoridad reconocida en sistemática, para que, cuando llegara el momento de hablar sobre el origen de las especies, su voz tuviera peso. Down House en este periodo recordaba una extraña mezcla de invernadero, museo y jardín de infancia. Charles y Emma tuvieron 10 hijos, y su padre, con la misma atención con la que estudiaba las conchas, registraba el desarrollo de sus hijos e hijas. Llevaba diario de observaciones sobre sus emociones, sobre los primeros sonidos y gestos, viendo en ellos ecos del comportamiento de nuestros ancestros lejanos. La muerte de su hija mayor, Annie, en 1851, fue para Darwin un momento de ruptura. Al ver los sufrimientos de una niña inocente, rompió definitivamente con la noción de un Dios bondadoso y todopoderoso. El mundo se presentó ante él como un proceso neutral, carente de valoración moral, donde la vida y la muerte son solo partes de una ecuación general. Este dolor personal hizo su teoría aún más rígida y objetiva. Hacia mediados de la década de 1850, Darwin comenzó a escribir su gran obra sobre las especies. Debía ser una enciclopedia de varios volúmenes en la que cada afirmación estuviera respaldada por cientos de referencias. Su correspondencia abarcaba todo el globo terráqueo. Escribía a colombófilos, granjeros, criadores de orquídeas y viajeros en la selva de Borneo. Recopilaba hechos sobre cómo el hombre cría nuevas razas de perros, comprendiendo que la selección artificial es solo una versión acelerada de lo que hace la naturaleza a lo largo de millones de años. Realizaba experimentos remojando semillas en agua salada, intentando comprender cómo las plantas podían cruzar los océanos. Cada detalle, desde la estructura de una flor hasta los hábitos de una lombriz de tierra, encajaba en el grandioso cuadro de la evolución. Los años pasaban, el manuscrito crecía, pero Darwin seguía demorándose. Se sentía como un hombre preparando un atentado contra los cimientos de la civilización y buscaba constantemente nuevas formas de verificar sus conclusiones. El silencio de Down House era engañoso. Tras las paredes de esta casa acogedora, maduraba un pensamiento capaz de remodelar la historia de la humanidad. Darwin vivía en un estado de constante tensión intelectual, oculto tras la máscara de un modesto caballero rural. Aún no sabía que en el otro extremo del planeta, en las selvas malayas, un joven naturalista, Alfred Russel Wallace, ya había llegado a las mismas conclusiones. El tiempo de los blogs de notas secretos y de las reflexiones lentas llegaba a su fin. Se avecinaba una tormenta que obligaría a Darwin a salir de la sombra y presentar al mundo la verdad que había gestado durante más de 20 años.
Su camino desde la colección de escarabajos hasta la comprensión del árbol de la vida estaba casi completo, y por delante quedaba solo el último paso hacia la eternidad. El mediodía de junio de 1858 en Down House parecía tan sereno como cientos de los anteriores. En el jardín zumbaban los abejorros, volando de una orquídea cuidadosamente estudiada a otra, y en el despacho de Charles Darwin reinaba el silencio habitual, interrumpido solo por el chirrido de la pluma sobre el papel. Sobre la mesa yacía una abultada pila de manuscritos que había preparado durante años, su gran obra sobre las especies. Darwin aún no sentía que estuviera listo para presentar sus conclusiones al mundo. Sin embargo, esta paz se rompió en un instante cuando el cartero trajo un sobre con sellos extranjeros. La carta venía de Ternate, una diminuta isla en el archipiélago malayo. Su autor era Alfred Russel Wallace, un joven naturalista recolector que se ganaba la vida vendiendo insectos exóticos a los museos de Londres. Al desplegar el manuscrito de Wallace, Darwin sintió cómo el frío encadenaba su corazón. En un breve artículo titulado «Sobre la tendencia de las variedades a apartarse indefinidamente del tipo original», el joven colega exponía una teoría que era casi un reflejo especular de los pensamientos del propio Charles. Wallace, encontrándose en un delirio febril por la malaria en las selvas de las Indias Orientales, llegó a la idea de la selección natural. Él, al igual que Darwin, había leído a Malthus, y del mismo modo, vio en la lucha por la existencia el mecanismo de creación de nuevas especies. Toda mi originalidad, sea cual sea, quedará hecha añicos, anotó Darwin. 20 años de silencio cauteloso y de minuciosa recopilación de hechos le parecieron de repente un tiempo perdido. La situación era crítica. Darwin, siendo un hombre de profundísima integridad, se encontró ante un dilema. Publicar sus borradores de inmediato, eclipsando hacia Wallace, o dar prioridad al joven colega, privándose a sí mismo de los frutos de 20 años de trabajo. En este momento, acudieron en su ayuda sus fieles amigos y mentores, el geólogo Charles Lyell y el botánico Joseph Hooker. Ellos comprendían la magnitud del genio de Darwin y la injusticia de su posible olvido. Se encontró un compromiso. En la sesión de la Sociedad Linneana del 1 de julio de 1858, se presentaron simultáneamente el artículo de Wallace y extractos de los manuscritos de Darwin de 1844. El propio Charles no pudo asistir a este evento histórico. En aquellos mismos días, en su casa arreciaba la escarlatina, que se cobró la vida de su hijo menor, el pequeño Charles Waring. La tragedia familiar ahogó para él el ruido de la revolución científica. Este evento, que pasó casi inadvertido en la comunidad científica, se convirtió para Darwin en un estímulo poderosísimo. Comprendió que ya no se podía demorar más. Desechando los planes de escribir una enciclopedia de varios volúmenes, procedió al trabajo en lo que llamaba un breve extracto de sus obras. Los siguientes 13 meses fueron para él un tiempo de extrema tensión física y mental. La enfermedad lo atacó con nueva fuerza. Vómitos tortuosos, erupciones cutáneas e insomnio convirtieron el proceso de escritura en una batalla diaria. Darwin trabajaba en sesiones cortas, a veces dictando el texto acostado en el sofá. Sabía que cada palabra debía estar respaldada por un hecho, cada argumento por un ejemplo. El texto nacía entre sufrimientos, pero en él no había ni rastro de padecimiento. Darwin escribía en un lenguaje claro, noble y accesible. Guiaba al lector tras de sí, comenzando por cosas comprensibles para todos. Por las palomas domésticas y los perros. Describía detalladamente cómo los criadores crean nuevas razas seleccionando las cualidades deseadas, y pasaba fluidamente a cómo la propia naturaleza hace lo mismo, solo que en una escala de millones de años. Explicaba los instintos del cuco, la estructura de los panales de abejas y la distribución de las plantas en islas remotas. No predicaba, razonaba, compartiendo con el oyente sus dudas y encontrando para ellas respuestas lógicas. El libro adquiría la estructura de un grandioso proceso judicial,
donde la naturaleza actuaba como testigo y como juez. El 24 de noviembre de 1859 llegó el día tan esperado. En la editorial londinense de John Murray salió el libro El origen de las especies por medio de la selección natural, o la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida. El tiempo en la capital era típicamente otoñal: niebla, humedad y lodo bajo los pies de cientos de transeúntes. Pero en las librerías reinaba un ajetreo sin precedentes. Toda la tirada de 1.250 ejemplares se agotó el mismo primer día. El libro, destinado a científicos, se convirtió de repente en un superventas que se discutía en los clubes, en los mercados y en los salones. La reacción de la sociedad fue parecida al estallido de una presa. La Inglaterra victoriana, que se sostenía sobre nociones inamovibles de la creación del mundo en 6 días, se estremeció. Los líderes eclesiásticos percibieron el libro como un insulto directo a Dios. Los predicadores desde los púlpitos gritaban que Darwin quería convertir a los hombres en bestias. Los periódicos se llenaron de caricaturas mordaces en las que la cabeza del venerable naturalista estaba dibujada en el cuerpo de un mono. Pero incluso los críticos más feroces reconocían: contra la lógica de los hechos expuestos en el libro, era difícil objetar algo. Darwin no solo propuso una idea, presentó una montaña de pruebas que no se podían ignorar. Mientras en Londres y Oxford hervían las pasiones, el propio Darwin permanecía en el silencio de Down House. Su despacho se convirtió en un centro de mando desde donde dirigía la defensa de su teoría a través de la correspondencia. Encontró a sus bulldogs, científicos jóvenes y enérgicos, dispuestos a luchar por él en los foros públicos. El principal entre ellos fue Thomas Henry Huxley. El famoso debate en el Museo de Oxford en 1860 entre Huxley y el obispo Samuel Wilberforce se convirtió en leyenda. Cuando el obispo preguntó irónicamente si por la línea del abuelo o de la abuela Huxley descendía del mono, este respondió que preferiría tener por ancestro a un mono que a un hombre que utiliza su intelecto para obstaculizar la búsqueda de la verdad. Para Darwin, el triunfo del libro tuvo un sabor amargo de dolor personal. Su esposa Emma leía cada página del manuscrito y corregía las pruebas. Veía cuán profunda y honestamente pensaba él, pero sus conclusiones la asustaban. Temía que sus visiones sobre el universo divergieran tanto que no pudieran estar juntos en la eternidad. Charles sentía esto y sufría, esforzándose por suavizar al máximo los ángulos teológicos en el texto. En el margen de una de sus notas, Emma escribió: «Tus dudas son tu forma de servir a la verdad». Fue el mayor reconocimiento por parte de una mujer creyente. El origen de las especies cambió para siempre el paisaje científico del planeta. La biología dejó de ser un inventario descriptivo de curiosidades y se convirtió en una ciencia rigurosa, con una ley única de desarrollo. La palabra evolución aún no se utilizaba ampliamente en la primera edición, pero la idea quedó cimentada firmemente. El mundo dejó de ser una creación estática y se convirtió en un proceso infinito de transformaciones. Darwin demostró que la belleza de la naturaleza no es un regalo estático, sino el resultado de la lucha, los sufrimientos y la asombrosa persistencia de la vida. Abrió la puerta a una nueva era, y aunque en este libro aún no se atrevió a hablar sobre el origen del propio hombre, para todos estaba claro: la corona de la creación pronto sería invitada al mismo juicio biológico. La expedición de Charles Darwin alcanzó su objetivo principal. Encontró el hilo común que une a todo lo vivo en un destino único bajo el cielo infinito del tiempo. La segunda mitad de los años 60 del siglo XIX se convirtió para Down House en un periodo de un extraño y concentrado sosiego. Charles Darwin, ahora ya reconocido patriarca de las ciencias naturales, pasaba sus días rodeado de invernaderos y aviarios, sumergido en el estudio de los más mínimos detalles de la estructura de las flores y los hábitos de las aves. Pero esto no era una huida de las preguntas principales. Al contrario, estaba preparando el terreno para el paso más audaz y peligroso de su carrera científica. Si en El origen de las especies
solo insinuó cautelosamente que se arrojaría luz sobre la historia del hombre. Ahora estaba dispuesto a encender esa luz a toda potencia. Su atención se desplazó de la lucha por la supervivencia física hacia otro lado más sutil y estético de la vida, a la cuestión de por qué el mundo está lleno de una belleza que, a primera vista, parece excesiva e incluso perjudicial. A Darwin le atormentaba el enigma de la cola del pavo real. En cartas a sus amigos, confesaba que la vista de una pluma en la cola de esta ave le hacía sentir náuseas. Desde el punto de vista de la selección natural clásica, un órgano tan enorme, pesado y brillante, era una pura locura. Dificultaba el vuelo, hacía al ave visible para cualquier depredador y requería recursos colosales del organismo. Pero los pavos reales no se extinguían. La respuesta a esta paradoja llevó a Darwin al descubrimiento del segundo gran motor de la evolución, la selección sexual. Comprendió que en la naturaleza existe no solo una batalla contra los elementos y el hambre, sino también una batalla por la atención de la pareja. La belleza dejó de ser un adorno divino. Resultó ser un instrumento de reproducción. La elección de las hembras a lo largo de millones de años actuó como una poderosísima fuerza selectiva, moldeando formas caprichosas, cantos complejos y colores brillantes que servían a un solo propósito: la transmisión de los genes a la siguiente generación. Este avance intelectual permitió a Darwin publicar en 1871 su segunda obra monumental, El origen del hombre y la selección en relación al sexo. El relato en este libro era despiadadamente lógico. Darwin comenzó no con cráneos o huesos, sino con la embriología y la anatomía. Señalaba la asombrosa similitud del embrión humano con los embriones de otros mamíferos, la presencia de rudimentos, restos de órganos que alguna vez fueron necesarios para nuestros antepasados, pero que se volvieron inútiles para nosotros, tales como el cóccix, las muelas del juicio o los músculos que permiten a algunas personas mover las orejas. Para Darwin, estos detalles eran marcas indelebles de nuestro origen inferior. Declaró abiertamente: el hombre no es una creación aparte, sino un descendiente altamente desarrollado de un antiguo primate, surgido del mismo árbol de la vida que el chimpancé o el orangután. Pero a Darwin le interesaba no solo el cuerpo. Se lanzó contra lo que se consideraba prerrogativa exclusiva del alma humana, contra la mente, las emociones y la moral. En 1872 publicó la obra La expresión de las emociones en el hombre y en los animales. Para esta investigación, Down House se transformó en un laboratorio psicológico. Darwin se convirtió en uno de los primeros científicos en utilizar la fotografía como instrumento de análisis. Mostraba a los invitados fotos de personas en momentos de ira, alegría o miedo, registrando su reacción. Aún más importante fue su experimento global. Envió cuestionarios a misioneros y viajeros por todo el mundo, desde las selvas de África hasta las islas de Oceanía, con preguntas sobre cómo los representantes de diferentes culturas expresan sentimientos. Los resultados fueron abrumadores. Se aclaró que la sonrisa, el ceño fruncido o la mueca de asco son iguales para todas las personas en el planeta, independientemente de su lengua y forma de vida. Esto demostraba la unidad biológica de la humanidad. Pero Darwin fue más allá. Pasaba horas en el zoológico de Londres observando a la orangután Jenny. Veía cómo se ofendía, cómo endañaba, cómo manifestaba ternura hacia sus cuidadores. Llegó a la conclusión de que la diferencia entre la psique del hombre y la de los animales superiores es una diferencia de grado, no de calidad. El miedo en un perro, la ira en un mono y los celos en un ave tienen las mismas raíces que en el hombre. Incluso la conciencia y la moral las derivó Darwin de los instintos sociales, la capacidad de los animales gregarios de empatizar y actuar por el bien del grupo. Esto fue la mayor humillación del ego humano, pero al mismo tiempo, el mayor reconocimiento de nuestro parentesco con todo el mundo vivo. La vida de Darwin en este periodo estuvo llena de silenciosas alegrías familiares que, de manera extraña, se entrelazaban con sus indagaciones científicas. Sus hijos se convirtieron en sus ayudantes voluntarios. Observaba el desarrollo de su primogénito William con la precisión de un naturalista.
registrando en el diario el día en que el niño manifestó por primera vez una ira consciente o se reconoció en el espejo. Estas observaciones sirvieron más tarde de base para sus trabajos sobre el desarrollo de la psique. En Down House no había frontera entre el hogar y el laboratorio. Por las noches, cuando Emma tocaba el piano, Charles podía reflexionar sobre cómo el sentido musical se desarrolló a partir de los gritos de llamada de los animales. Veía la evolución en todas partes, en los pliegues del vestido de su esposa, en los juegos de sus hijos, en el movimiento de los zarcillos de la vid tras la ventana. A pesar de los continuos ataques por parte de la sociedad conservadora y la Iglesia, Darwin mantenía una calma asombrosa. En su carácter no había ni una pizca de la arrogancia de un profeta. Seguía siendo un modesto caballero rural que siempre estaba dispuesto a reconocer sus errores o a escuchar objeciones. Su correspondencia en estos años alcanzó dimensiones gigantescas. Respondía a jóvenes científicos de todo el mundo, apoyando sus búsquedas. Se convirtió en el centro de una telaraña invisible de conocimientos que unía investigadores de diferentes países. Su nombre se convirtió en el símbolo de una nueva era, donde la razón y la observación reemplazaban a los mitos y los dogmas. Hacia el principio de la década de 1880, Darwin completó la construcción de su sistema. Mostró cómo surgió la vida, cómo se diversificó, cómo creó la belleza y cómo, finalmente, engendró la conciencia. El hombre en su sistema no flotaba sobre la naturaleza, sino que era su parte orgánica, su fruto más complejo y autoconsciente. Darwin demostró que nuestra historia no es una caída del paraíso, sino un largo y heroico ascenso desde las profundidades del océano y la sombra de los bosques. Las últimas páginas de sus grandes libros estaban impregnadas no de un frío ateo, sino de una profunda reverencia ante la grandiosidad del proceso en el cual, desde un inicio tan sencillo, se han desarrollado y se siguen desarrollando un número infinito de las formas más bellas y más maravillosas. La expedición de la mente de Charles Darwin alcanzó su cenit. No solo descubrió las especies, descubrió al hombre ante sí mismo, devolviéndonos nuestro auténtico lugar en el torrente infinito del tiempo. El ocaso de la vida en la finca de Down House a principios de los años 80 del siglo XIX recordaba el desvanecimiento fluido de un largo día de verano. Charles Darwin, el hombre cuyo nombre ya se había convertido en sinónimo del mayor vuelco intelectual de la historia, pasaba sus últimos años en el entorno que él mismo había creado y que para él era más querido que cualquier palacio real. Sus fuerzas físicas menguaban incesantemente. Su corazón, desgastado por décadas de lucha contra una enfermedad misteriosa, fallaba cada vez más a menudo. Pero su mente conservaba esa misma curiosidad infantil que una vez le obligaba a llenar sus bolsillos con escarabajos en Cambridge. Darwin no sabía descansar de la ciencia. Para él, la existencia misma era un proceso de observación infinita. La última gran obra de Darwin, publicada en 1881, estuvo dedicada a un tema que a muchos contemporáneos les parecía insignificante e incluso cómico: las lombrices de tierra. Durante más de 40 años, Darwin estudió metódicamente a estos modestos habitantes del suelo. En el jardín de Down House, realizaba experimentos que hoy se llamarían obras maestras de la ciencia lenta. Observaba cómo las lombrices arrastraban hojas hacia sus madrigueras, cómo reaccionaban a la luz y a la vibración. Incluso le pidió a su hijo Francis que tocara el fagot ante las lombrices para comprobar su audición. El principal descubrimiento de este trabajo fue la comprensión del papel colosal que estas criaturas desempeñan en la historia del planeta. Darwin demostró que, a lo largo de milenios, las lombrices han arado literalmente todo el suelo fértil de la Tierra, creando las condiciones para el desarrollo de la vegetación y de la civilización humana. Fue el acorde final de su filosofía. Los mayores cambios en el mundo, ya sean estructuras geológicas, la diversidad de especies o la fertilidad de los suelos, siempre se componen de acciones infinitamente pequeñas, repetidas a lo largo de intervalos de tiempo inimaginables. La primavera de 1882 trajo consigo la sensación de un final cercano. Darwin salía cada vez menos a su senda del pensar,
prefiriendo sentarse en el sillón junto a la ventana de su despacho, mirando el jardín que despertaba. Percibía la cercanía del fin con la misma calma y objetividad científica con las que una vez diseccionó animales marinos a bordo del Vigo. En su actitud ante la muerte, no había ni miedo ni éxtasis religioso. Veía en ello la conclusión natural del ciclo biológico, el regreso al seno de esa misma naturaleza que tanto amaba y comprendía. Su última preocupación estaba dirigida a Emma. Quería asegurarse de que su partida no se convirtiera para ella en una carga insoportable. El 19 de abril de 1882, en Down House, se instauró el silencio definitivo. Charles Darwin falleció a la edad de 73 años, rodeado de su familia. Por su propia voluntad, debía encontrar la paz en la modesta iglesia rural de Santa María en Down, junto a las tumbas de 2 de sus hijos. Sin embargo, la noticia de la muerte del gran naturalista superó instantáneamente los marcos del dolor privado. La comunidad científica de Gran Bretaña y todo el mundo intelectual de Europa se dieron cuenta de que se había ido una época. Un grupo de destacados científicos y políticos se dirigió al deán de la abadía de Westminster con la petición del entierro de Darwin en la catedral principal del imperio. Fue un paso sin precedentes. El hombre cuyo trabajo sacudió la autoridad de la Iglesia debía ser sepultado en el corazón de la fe anglicana. El 26 de abril, Londres se sumergió en el luto. La procesión fúnebre, que se extendía por muchas manzanas, se movía hacia la abadía de Westminster, bajo el gris cielo londinense. Entre quienes portaban el féretro estaban sus colaboradores más cercanos, Thomas Huxley y Joseph Hooker, así como el presidente de la Royal Society y embajadores de estados extranjeros. El funeral de Darwin se convirtió en un acto de reconciliación nacional entre la ciencia y el Estado. Su tumba fue ubicada a solo unos pasos de la lápida de Isaac Newton y John Herschel. El simbolismo de esta vecindad era evidente. Darwin era reconocido como igual a los titanes que descubrieron las leyes del movimiento de los planetas y de la luz. La Iglesia, en la persona de sus representantes más ilustrados, inclinó la cabeza ante el hombre que descubrió la ley del movimiento de la vida misma. El legado de Charles Darwin tras su muerte comenzó a transformarse rápidamente, penetrando en las capas más profundas de la cultura humana. En el siglo XX, sus ideas recibieron una confirmación poderosísima, con el descubrimiento de la genética y el desciframiento de la estructura del ADN. Resultó que ese mismo código de la vida que Darwin buscaba en la forma de los picos de los pinzones está escrito con letras químicas universales en cada célula de cualquier criatura del planeta. La biología moderna, la medicina y la ecología se volvieron imposibles sin el paradigma darwiniano. Aprendimos a entender el lenguaje de los virus, los mecanismos de las enfermedades hereditarias y la estructura de los ecosistemas, apoyándonos en el cimiento colocado en el despacho de Down House. El darwinismo dejó de ser simplemente una teoría. Se convirtió en el sistema operativo intelectual de la civilización moderna. Sin embargo, la influencia de Darwin salió mucho más allá de los límites de los laboratorios. Cambió la arquitectura misma de la autoconciencia humana. Después de él, se volvió imposible mirar al hombre como a un ser arrancado del contexto de la naturaleza. Comprendimos nuestra fragilidad y nuestra responsabilidad como la única especie capaz de percibir el proceso de su propia creación. Darwin nos enseñó la modestia. No somos la corona que está por encima del mundo, sino solo una de las millones de ramas en el árbol común. Este pensamiento, que asustaba a los victorianos, para el hombre moderno se convirtió en una fuente de profunda reverencia ante la unidad de todo lo vivo. El movimiento ecológico de la actualidad y nuestro deseo de preservar la biodiversidad del planeta es una continuación directa de ese amor por la vida en todas sus manifestaciones del que estaba impregnado cada día de Charles Darwin. Hoy, Down House se ha convertido en un museo, un lugar de peregrinación para todos los que valoran el triunfo de la razón y de la paciencia. Las habitaciones de la casa se conservan en la forma en que estaban el día de la muerte de su dueño. Los mismos libros en los estantes, los mismos microscopios en las mesas, la misma senda del pensar en el jardín. Pero el verdadero monumento a Darwin no es un museo ni una placa en la abadía.
Su monumento es cada flor que brota, cada ave en el cielo y cada nuevo descubrimiento en el campo de la biología. Él nos regaló la visión que permite ver la historia de miles de millones de años en un solo instante del presente. La historia de Charles Darwin es la crónica de un hombre que no poseía el genio fulminante de un matemático ni el patetismo de un revolucionario, pero poseía lo que resultó ser más importante: una paciencia infinita y una honestidad absoluta ante los hechos. Demostró que la voz silenciosa de la verdad, respaldada por décadas de trabajo, es capaz de derribar los muros más sólidos de los prejuicios. El viaje del Beagle terminó formalmente en 1836, pero la expedición de la mente iniciada por Darwin continúa hasta hoy. Seguimos navegando por el océano de los descubrimientos, guiados por ese mismo rumbo que trazó este modesto caballero inglés. Y mientras la humanidad continúe haciendo preguntas sobre su origen y su futuro, Charles Darwin seguirá siendo nuestro compañero invisible, recordándonos que en la infinita variabilidad de la vida reside su belleza más alta y eterna.